Vamos a orar, hermanos. Padre eterno que estás en el cielo, santo y glorificado sea tu nombre, Señor. Señor, en esta noche estamos delante de tu presencia para alabar tu nombre en este santo sábado que empieza, Señor. Queremos hacerlo con el amor más grande que existe, Señor. Respuesta al amor de Cristo, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a abrir tu palabra y sobre todo a entenderla. Tómanos, Señor, que tu Espíritu Santo sea con nosotros. Gracias por este maravilloso sábado que empieza, porque es un privilegio, Señor, una delicia poder compartir estas santas horas contigo. Así que, Señor, que tu presencia esté con nosotros, trae con bien a los que vienen, bendice a los que están viendo esto en este momento y a los que lo verán después, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender. En el nombre de Jesucristo, amén. Bueno, hermanos, vamos a empezar entonces abriendo la escritura en Mateo capítulo 26. Mateo 26, versículo 17. Hay una pregunta que queremos hacernos en esta noche. La pregunta es, ¿qué es la Santa Cena? ¿Qué significa lo que sucede en la Santa Cena para nosotros? ¿Es un ritual más? Vamos a tratar de viajar un poco en el tiempo y ver la historia donde nos muestra el hecho de que empieza y cómo empieza lo que sucedió el día de la Santa Cena con los apóstoles y cómo esto repercute al día de hoy con cada uno de nosotros. Entonces empecemos leyendo el primer versículo de la noche, 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los 12 discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? En este versículo empezamos viendo dos cosas, hermanos. La primera es la fiesta de los panes sin levadura. La segunda es la Pascua. Hay dos fiestas que se están celebrando en este momento. Bien, para entender eso tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Vamos a ubicarnos el pueblo de Israel justamente el día en el que van a salir de Egipto, justamente el día en el que el Señor los va a liberar de la esclavitud del faraón. Ese mismo día ocurren estas dos situaciones. Muy bien. Según Levíticos 23, se debe celebrar de la siguiente forma. Dice, el día 14 de Nisán se debe comer la Pascua, que era ¿qué? El cordero, pero el cordero sin ningún tipo de hierbas, es decir, amargo. Y seguido a eso tenían que hacer los panes, comer los panes, pero había una condición, y la condición era que los panes debían ser sin levadura. Así que tengamos un dedo allí y vamos a pasar a Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Y vamos a ubicarnos en el versículo número 7.
Entonces, en este día, el pueblo de Israel está a punto, hermanos, de ser liberado. ¿Sí? Había una razón por la cual el cordero debía ser sin hierbas, debía ser amargo, y había una razón por la cual el pan debía ser sin levadura. Esa razón vamos a entenderla ahorita. Vamos a ver qué significa el hecho de que el pan debe ser sin levadura. Sin embargo, de antemano vamos a anticipar dos símbolos. ¿Quién es el que representa el cordero? A Cristo, correcto. ¿Y a quién también representa el pan? Amén. Muy bien. Pero ahora la condición es que el cordero debe ser comido sin hierbas, sin sabor, es decir, amargo. Ustedes recuerdan cómo dice la escritura: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Ahora muy bien, el pan debía ser sin levadura, y como anticipo la levadura, el Señor dijo que significaba las falsas doctrinas de los fariseos, y eso vamos a tocarlo ahorita. Pero hay un evento. Antes, en esa misma noche, está cayendo el último juicio de Dios en el pueblo de Egipto, que es ¿cuál? ¿Quién lo recuerda de pronto? La muerte de los primogénitos, correcto. El ángel de la muerte está a punto de dar su juicio, pero había una condición que el Señor le había puesto al pueblo, y esa condición era que la sangre del cordero debía ser derramada, y con esa sangre tenían que hacer algo. Muy bien, esa sangre tenía que ser puesta sobre los dinteles, sobre las puertas, como símbolo de protección, porque esa sangre iba a proteger a todos los primogénitos de la muerte en esa noche. Y en esa misma noche iban a tener que salir con el cordero listo y con el pan sin levadura. Vamos a leer Éxodo 12, el versículo 7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer, en que han de comer el cordero. 8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Miren muy bien, el cordero iba a ser sin hierbas y el pan debía ser sin levadura. Si el pan debía ser sin levadura, sin las falsas doctrinas, como dice Cristo que es la falsa doctrina en ese tiempo de los fariseos, pero en este momento hay algo. Israel está saliendo de 430 años de esclavitud de Egipto. ¿Qué creen que llevan ellos en sus mentes en ese momento? 430 años de una mentalidad del paganismo, de una levadura que era el símbolo del pecado en ese momento. El Señor se propone que este pan que van a comer ahora sin levadura sea símbolo también del Cordero, porque el pan es Cristo. Pero este pan debía ser ahora sin levadura, sin relación al pecado. El Señor, al sacarlos, quería protegerlos con la sangre del Cordero. Y no solo eso, quería quitarles todos estos años de todo esa mentalidad de Egipto con la que venían, de estas falsas doctrinas de Egipto. No tenían tiempo para que el pan leudara. Por eso el pan debía ser sin levadura, como Cristo es sin pecado. El Señor se propone sacarlos y entonces ahora hacerlos participantes de algo nuevo,
de algo mejor. Y vamos a ir leyendo poco a poco. Ocho. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. 9. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, ni asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Vamos a pasar al versículo número 12. Pues al 12. Yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Muy bien. Ahora vamos a volver a Mateo 26, 17. Tengamos en cuenta, hermanos, este contexto, porque aquí es donde inicia la liberación del pueblo de Israel con un ritual que ahora Cristo lo está trayendo, y Él va a ser la unión entre lo antiguo, lo que Él va a representar en ese momento, y lo que va a ser para nosotros este símbolo. Ahora entonces, el 17, 18. Y Él dijo a los discípulos: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. 19. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. 20. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Ahora yo quiero que pensemos en algo, hermanos. Imaginémonos en ese momento nosotros mismos al lado del Señor, pudiendo compartir este pan, este cordero y este vino. Pero el Señor ahora va a darles un símbolo más profundo. Ellos ya sabían la historia de lo que había pasado con Israel. Ellos ya sabían muy bien que Israel tenía que salir apresurado, porque esa misma noche el Señor iba a hacer salvación y liberación del pecado que ellos venían trayendo durante 430 años. Ellos iban a ser liberados no solo de la esclavitud de Israel, de Egipto, sino que también iban a ser liberados del pecado. Por eso el cordero debía ser comido apresuradamente junto con el pan sin levadura. En una ocasión estaban los discípulos al lado de Jesús junto con los fariseos, y se presentó una situación. Entonces yo voy a leer aquí y quiero que ustedes escuchen. Resulta que en esa ocasión estaban los discípulos con el Señor Jesucristo, y el Señor les había dicho, el Señor les había dicho que no trajeran, que se guardaran de la levadura. Los discípulos estaban pensando que esta levadura de la que les estaba hablando era la del pan, pero el Señor resulta que les dice a ellos: no, la levadura de la que les estoy hablando es de las falsas doctrinas de los fariseos. Ellos no habían entendido que el símbolo de la levadura simbolizaban estas falsas doctrinas
las mismas falsas doctrinas de las cuales el Señor quería liberar al pueblo y que lo estaba haciendo desde el Éxodo con el pueblo de Israel. Ahora entonces, el versículo 21 dice: y mientras comían, dijo el Señor: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Nosotros en este momento sabemos que fue Judas quien lo entregó, pero ellos en ese momento no lo sabían. Ellos en ese momento estaban asombrados y se preguntaban: ¿quién de nosotros puede entregar al Señor? Y ellos empezaron a decir, 22, entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? ¿Soy yo, Señor? En ese momento cayó una angustia sobre el corazón de ellos. Todos empezaron a preguntarse: Señor, ¿soy yo? Pero hubo uno en el cual esa pregunta no se hizo. En ese momento, obviamente el Señor ya sabía quién era. De hecho, un año antes, el Señor ya había dicho que este hombre era diablo y que iba a estar entre ellos. Y continuemos leyendo. Versículo 23. Entonces el Señor respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Imagínense si nosotros hubiéramos podido tener la oportunidad de comer del plato que el Señor mismo comió, pero que ahora el Señor diga: el que come de este plato me va a entregar junto conmigo. De haber tenido la oportunidad bendita de estar al lado del Señor, cerquita, íntimamente con Él. Tan íntimo como lo está el esposo de la esposa, como lo está el hijo de su padre. Pero que ahora diga: el que come de mi plato, este me va a entregar. Lo más impresionante es lo que el Señor dice de esta persona. Y dice, 24, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Y miren qué sentencia tan delicada hace el Señor. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Esa es una profecía que se encuentra en Salmos 41:9. ¿Saben en Salmos 41:9 cómo le llama el Señor a esta persona? El hombre de mi paz. Él era el hombre de la paz del Señor, o por lo menos lo fue en algún momento. Pero en ese momento había una línea que el traidor estaba a punto de cruzar. Una línea que en su misericordia, en este rito tan solemne que era la Santa Cena, este hombre estaba a punto de cruzar para no volver a retornar. 25. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: soy yo, maestro. Y el Señor le dijo: tú lo has dicho. Dice la sierva del Señor que la misericordia que hubo para Judas hasta el último momento fue tan grande que él tuvo todas las posibilidades para haberse retractado de lo que él iba a hacer. El Señor le dijo que era él,
Se lo había anticipado un año antes y ahora en esta ocasión está teniendo la oportunidad de estar allí con él. Incluso le había lavado los pies, pero su mente no estaba con el Señor. En su mente habían otros propósitos. Cuán endurecido tiene que estar uno, hermanos, para haber pasado tanto tiempo con el Señor, para haber tenido tantas oportunidades del mismo Señor, pero tener el corazón y la mente tan dura que no haber escuchado la voz de la misericordia del Señor hasta el último instante, habiéndole permitido precisamente comer del pan y tomar del vino para haber sido limpio, sino que el hombre siguió adelante. Judas, cuando comió de ese pan y tomó de ese vino de noche con el Señor, salió de noche apresurado a entregar a su maestro. Pero lo más triste fue que él salió de la noche a las tinieblas de las cuales él no podría retornar. Y lo más triste es que lo demuestra el hecho de que él lo pagaría con su propia vida, quitándose su vida. Lastimosamente, ese ejemplo se nos da a nosotros como una advertencia, y ahora vamos a entender por qué. Porque nuestro caso no tiene que ser como el de Judas, porque precisamente este rito para nosotros está dado. Ahora miren lo que dice el versículo número 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Hermanos, el pan debía ser sin levadura, porque debía estar sin relación al pecado. De lo que ellos estaban participando en esa noche era precisamente del cuerpo de Cristo sin pecado, sin mancha. Ahora miren, 27. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella algunos. Dijo, no, muy bien. Él dijo, todos. Y recuerden muy bien que los que estaban bebiendo en ese momento y comiendo eran pecadores como ustedes y como yo. Y ahora miren lo que el Señor dice: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos será derramada para remisión de de los pecados. Estos ritos, el hecho de comer el pan sin levadura y beber la sangre para la remisión de los pecados, es precisamente la bendita oportunidad que tenemos nosotros de ser limpios por la carne del Cordero sin mancha y por la sangre derramada del Cordero precisamente. Pero hay una palabra que casi siempre pasamos por alto cuando leemos ese versículo. Bendito el que no la pase por alto. Algo que esconde el hecho de beber de este vino que es la sangre del Cordero, y es: porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Ahora yo quiero que vamos precisamente al versículo que nos habla de qué es el nuevo pacto. Jeremías 31, 33. Vamos un momento entonces a Jeremías 31, 33. Para que vean que el Señor no solamente con esto quería limpiarnos a nosotros del pecado, sino hacernos partícipes del nuevo pacto. Jeremías 31, 33 dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Miren lo que es el pacto.
el nuevo pacto del que el Señor Jesucristo les estaba hablando a ellos, la bendición que estaban teniendo los discípulos en ese momento, la misma que tenemos nosotros hoy en día. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. No solo la oportunidad de ser limpios de los pecados, hermanos, sino la oportunidad de tener la ley de Dios en la mente y en el corazón, de ser participantes del nuevo pacto. Hermanos, ahora el Señor dice que la quiere escribir en la mente y en el corazón, no solo de los discípulos, sino de cada uno de nosotros que participemos de esto, dándonos la oportunidad de entrar en el amor supremo, porque el fruto de la ley es el amor. Hermanos, si leemos Romanos 13, vamos a entender qué es lo que significa este nuevo pacto y el fruto del nuevo pacto. Ahora déjenme les hago una pregunta antes de ir a Romanos 13. Romanos 13, 10. Este nuevo pacto me habla a mí de algún cambio en alguno de los puntos de la ley de Dios. Pregunto, ¿el nuevo pacto es el cambio de algún mandamiento o es el cambio del lugar de los mandamientos? Ya no en tablas de piedra, sino en el corazón y en la mente. Porque algunos creen que el nuevo pacto es que el sábado quedó abolido por el domingo, pero realmente el nuevo pacto es toda la ley completa, incluyendo el sábado, pero ahora en la mente y en el corazón del hombre. Y el Señor lo dice: cuando beban de este vino, esta es la sangre del nuevo pacto. Romanos 13. Romanos 13, 10. El propósito de que los que participen de este ritual maravilloso de comer el cuerpo, el pan, y beber la sangre que simboliza el nuevo pacto, miren lo que pasa con los que hacen estas cosas, con los que son participantes de este nuevo pacto. Si el pacto es poner la ley en nuestra mente y en nuestro corazón, miren, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El resultado, hermanos, de tener la ley en la mente y en el corazón, de ser participantes del nuevo pacto, es el amor supremo, un amor que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo espera y que todo lo soporta, hermanos. El que participa de este ritual hermoso de la Santa Cena no solo está teniendo la oportunidad de ser limpio de sus pecados, sino ahora de participar, de tener la ley en su mente y en su corazón, el nuevo pacto, y de poder entrar en el amor. Y el elemento puro del amor dará expansión al alma y la capacitará para llegar a un nivel superior, un conocimiento acrecentado de las cosas celestiales, de manera que el hombre y la mujer que participan de estas cosas llegará a la plenitud en el amor verdadero, que es el fruto de tener la ley en la mente y en el corazón, el nuevo pacto. Judas se apartó de esta bendición, pero los otros 11 quedaron con la bendición de participar de esto. Y el salmista dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen,
y a ellos el Señor revelará su pacto. Y eso es para cada uno de nosotros una promesa bendita, un privilegio. Antes de terminar con el último versículo en Mateo 26, vamos a leer una frase un poco larga, pero que nos va a poner a nosotros en contexto a la hora del día de mañana, porque mañana van a participar del ritual, ¿cierto que sí? Muy bien. Vamos a leer esta frase que es del deseado de todas las gentes. Y yo quiero que al leer esta frase nos pongamos cada uno de nosotros allí en esa frase. Porque esto no solamente era para el pueblo de Israel, ni para los discípulos, sino para nosotros en este momento. Y vamos a entender, porque entonces mañana no vamos a venir a participar de este ritual de la Santa Cena sagrado, como siempre lo hemos hecho, sino ahora en un contexto de una profundidad más hermosa, donde no solo podemos ser limpios, sino participantes del nuevo pacto, fruto del amor supremo, el amor en el que el Señor quiere que nos movamos entre nosotros. Si es verdad que somos participantes del nuevo pacto, la ley de Dios en nuestra mente y corazón, y el amor no hace mal al prójimo, porque el cumplimiento del nuevo pacto o de la ley es el amor, preguntémonos antes de leer la frase, la anterior, Wilder. El amor del Señor verdaderamente está en mí, este amor que hace que si me vienen a ofender, si me lanzan encima una ofensa, si me tiran el carro cuando voy manejando, si tengo alguna discusión con mi novio, mi novia, mi esposo, mi esposa o un amigo, ¿cómo me estoy moviendo en la esfera del amor que todo lo soporta? Pensemos en eso. Leamos esta cita. Miren lo que dice. El ejemplo de Cristo prohíbe la exclusividad en la cena del Señor. Es verdad que el pecado abierto excluye a los culpables. Esto lo enseña claramente el Espíritu Santo. Pero fuera de esto, nadie ha de pronunciar juicio. Dios no ha dejado a los hombres el decir quién se ha de presentar en estas ocasiones. Porque ¿quién puede leer el corazón? ¿Quién puede distinguir la cizaña del trigo? Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así de aquel pan y beba de aquella copa, porque cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. El que come indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Cuando los creyentes se congregan para celebrar los ritos, están presentes, miren esto, hermanos, están presentes mensajeros invisibles para los ojos humanos. Capítulo 72 del deseado de todas las gentes, hermana. Le recomiendo la lectura entera del capítulo. Haced esto en memoria de mí, el anterior. Ahí, gracias, Wilder. Miren esto tan importante, hermanos, y tan solemne. Cuando los creyentes se congregan para celebrar los ritos, es decir, la Santa Cena, están presentes mensajeros invisibles para los ojos humanos. Puede haber un Judas en el grupo, y en tal caso hay allí un mensajero del príncipe de las tinieblas, porque ellos acompañan a todos los que se niegan a ser dirigidos por el Espíritu Santo.
Los ángeles celestiales están también presentes. Estos visitantes invisibles están presentes en toda ocasión tal. Pueden entrar en el grupo personas que no son de todo corazón siervos de la verdad y la santidad. Pero miren, hermanos, pero que deseen tomar parte en el rito, no debe prohibírseles. Hay testigos que estuvieron presentes cuando Jesús lavó los pies de los discípulos y de Judas. Increíble. Hay ojos más que humanos que contemplan la escena. Por el Espíritu Santo, Cristo está allí para poner un sello a su propio rito. Está allí para convencer y enternecer el corazón. Ni una mirada, ni un pensamiento de contrición escapa a su atención. Él aguarda al arrepentido y contrito de corazón. Todas las cosas están listas para la recepción de aquella alma. El que lavó los pies de Judas anhela, y anhelar es más que desear, anhela lavar de cada corazón la mancha del pecado. Nadie debe excluirse de la comunión porque esté presente alguna persona indigna. Cada discípulo está llamado a participar públicamente de ella y dar así testimonio de que acepta a Cristo como Salvador personal. En estas condiciones, en estas ocasiones, designadas por el mismo Cristo, se encuentra con los suyos y los fortalece por su presencia. Corazones y manos indignos pueden administrar el rito. Sin embargo, Cristo está allí para ministrar a sus hijos. Todos los que vienen con su fe fija en Él serán grandemente bendecidos. Todos los que descuidan estos momentos de privilegio divino sufrirán una pérdida. Acerca de ellos se puede decir con acierto: no estáis limpios todos. Al participar con sus discípulos del pan y del vino, Cristo se comprometió como su redentor. Les confió el qué. Miren, hermanos, el nuevo pacto, por medio del cual todos los que le reciben llegan a ser hijos de Dios, coherederos con Cristo. Por este pacto venía a ser suya toda bendición que el cielo podía conceder para esta vida y la venidera. Este pacto había de ser ratificado por la sangre de Cristo. La administración del sacramento había de recordar a los discípulos el sacrificio infinito hecho por cada uno de ellos como parte del gran conjunto de la humanidad caída. ¿Qué es lo que sigue la última? Concentrémonos en esta porque es la continuación de la que sigue y con esta terminamos. Miren muy bien, hermanos, lo que dice esta maravillosa frase. Pero el servicio de la comunión no había de ser una ocasión de tristeza. Tal no era su propósito. Mientras los discípulos del Señor se reúnen, ustedes y nosotros, todos, se reúnen alrededor de su mesa, no han de recordar y lamentar sus faltas, no han de espaciarse en su experiencia religiosa pasada, haya sido esta elevadora o deprimente. No han de recordar las divergencias existentes entre ellos y sus hermanos. El rito preparatorio ha abarcado todo esto. Miren, el examen propio, la confesión del pecado, la reconciliación de las divergencias, todo esto se ha hecho. Ahora han venido para encontrarse con Cristo. No han de permanecer en la sombra de la cruz, sino en su luz salvadora. Han de abrir el alma a los brillantes rayos del sol de justicia. Con corazones purificados por la preciosísima sangre de Cristo, en plena conciencia de su presencia,
aunque invisible, han de oír sus palabras. La paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Hermanos, esto es maravilloso, porque nos va a poner mañana en un contexto más profundo de lo que la misericordia es al derramarse en este ritual de la Santa Cena tan sagrado, y lo que hace por nosotros. Ayúdame con el último versículo de Mateo 26. Sería Mateo 26, 29. Y miren lo más hermoso de todos. El Señor dice, ¿cuándo va a volver a suceder con Él este ritual de la Santa Cena? Entonces el Señor en el versículo 29, Mateo 26, 29, dice, pónganse cada uno en ese lugar, porque es la promesa para cada uno de nosotros. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Eso es hermoso, porque nosotros vamos a recordar, mientras estemos en la tierra y podamos participar de esta Santa Cena, el hecho de que el Señor nos dio la oportunidad de comer de su cuerpo en el pan sin relación al pecado y ser purificados en su justicia para vivir una vida sin pecado como el Cordero, y por su sangre ser limpios de toda maldad y de todo pecado. Pero también esta sangre era capaz de hacernos participantes de este nuevo pacto, de este amor, porque el amor es el cumplimiento de la ley del nuevo pacto. Nosotros aquí en la tierra, pero cuando estemos con el Cordero en el cielo, vamos a hacerlo al lado de Él, en el reino del Padre. Hermanos, la invitación es sencilla. No despreciemos la misericordia que a un ser regala, que se nos ofrece al poder hacer participantes de estos símbolos sagrados. Nosotros tenemos un Dios, el único Dios que se ha hecho hombre, semejante a nosotros, nos entiende, nos ha dado todos estos símbolos para recordarlo a Él mientras Él vuelve por nosotros. Pero no solamente por esto y para esto, sino para que el amor supremo nos abarque a nosotros, y por su misericordia podemos amar así como Él nos amó a nosotros. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos ayude a permanecer en su amor, en su sangre, en su carne y en su nuevo pacto para siempre. Y que el Señor nos bendiga. Feliz sábado, hermanos. Yo creo que terminamos con una oración. Vamos a cantar y terminamos con una oración. Shalom. Vamos a ponernos de pies y vamos a cantar Shalom. 4 creo que. Shalom, shalom, de guarde Dios de todo mal. Shalom, shalom, misericordia tenga de ti.
alce su rostro sobre ti. Shalom, shalom, que ponga en ti su paz y amor. Shalom, Amén. Vamos a orar. Padre eterno que estás en el cielo, Jehová Dios mío, en ti hemos confiado. Sálvanos de todos aquellos que nos persiguen y líbranos, Señor. Gracias por enviar a tu amado Hijo a tomar nuestro lugar, Señor, a hacernos partícipes de Él, de su carácter, Señor. Gracias por darnos el pan sin levadura, la carne de Cristo y el vino sin fermentar, su santa sangre derramada para remisión de los pecados, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, a vivir en la esfera de tu amor, en la esfera de la ley de Dios, que es el amor del nuevo pacto, en la ley tuya que está puesta ahora ya no en tablas de piedra, sino en la mente nuestra y en nuestro corazón. Señor, prepara nuestra mente, y aunque indignos, venimos con anhelo de ser limpios en tu presencia. Ayúdanos a amar sin medida, sobre todo a aquel contra quien tengamos algo. Ayúdanos a ser limpios por la sangre de Jesús, y sobre todo ayúdanos a permanecer sin caída y sin mancha delante de tu presencia con tu alegría, Señor. Ahora te agradecemos por estas horas de este bendito sábado, Señor. Bendice a los que estamos aquí, a los que están viendo esto y a los que van a participar de este símbolo maravilloso de la Santa Cena. Llévanos con bien a nuestro hogar y te agradecemos por tus santos ángeles y tu compañía divina. En el nombre del Señor, en tu santo y sagrado nombre, Señor. Amén y amén. 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 Bueno, ¿cuántos estamos agradecidos con Dios? Con un amén. Decimos gracias, gracias Jair por tu disposición y porque no te noto bien de la voz, pero aquí estás. Dios te bendiga. Les esperamos mañana muy a las 8:45. Nos acompañarán los jóvenes de la iglesia de Siloé, hermano Henry, confirmados. Tendrán un programa de escuela sabática para la iglesia del Edén y culto normal con la Santa Cena a las 3:30 de la tarde. Estamos siendo invitados para iniciar con alabanza. Dios les bendiga y un feliz sábado de nuevo.